nombre es Pilar Marín, soy profesora de la Universidad Camilo José Cela y orientadora de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hoy vamos a retomar la situación de COVID en nuestro país, a nivel europeo y a nivel nacional, a nivel mundial. Cómo el COVID ha impactado en nuestra sociedad, ¿no? Y cómo ha cambiado nuestra forma de vivir y se han tambaleado pues, determinados cimientos a nivel psicológico, social y demás, y cómo afecta fundamentalmente a nuestros menores por considerarse una población vulnerable, todavía no tienen desarrollado todas las habilidades sociales, cognitivas, etcétera, que le permiten adaptarse o dar una respuesta adaptativa lo más ajustada posible a esta situación. Por ello, si queréis, vamos a empezar con esta sesión de hoy. Bueno, empezamos. Como ya he comentado, nosotros teníamos una vida, la gran población, ¿no? Estructurada con nuestras rutinas, con nuestro día a día, etcétera. Y de repente hay una interrupción brusca debido a un virus, ¿no? Que es el COVID. Y este COVID, que ya se estaba produciendo en China, en otros países, de alguna manera pensábamos que, bueno, que todavía no había llegado a España y nosotros seguíamos con una vida normal. Empezó por Italia y a las 2 o 3 semanas España pues, estaba con una situación de afectados de COVID muy alta. ¿Esto qué implica? Pues implica una serie de cambios en nuestra organización diaria. Desde una situación laboral, ¿qué pasa? Pues situación laboral, con el confinamiento, con las medidas, pues hay gente que pasa situaciones de ERTE, hay gente que pasa situaciones de desempleo. También hay una organización diferente en las metodologías de trabajo, se produce una presencia de trabajo de distancia, omitiendo la presencial, con lo cual este cambio tan brusco de metodología de trabajo también afecta a nuestras familias. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que se produce una nueva organización en los centros escolares, ¿no? Estamos en un primer momento de confinamiento, los niños están 6 meses sin ir al colegio, que eso para un niño sí que lleva unas consecuencias a nivel psicológico y social bastante altas, que ahora veremos, y aparte de eso, ahora nos hemos incorporado a los centros escolares, pero con una organización totalmente diferente a lo que habitualmente se hacía. Desde la reducción de ratio, medidas de distancia, grupos de convivencia estable, grupos burbujas, etc. Entonces, esta organización está afectando a nuestros menores, que nunca se había hecho de esta manera, nunca se habían limitado las limitaciones, los encuentros sociales, etc. Además, también se prioriza o se está trabajando sobre una metodología de trabajo a distancia y no tanto presencial. Eso también afecta a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque no están habituados a una metodología más potencial de modalidad de distancia que no presencial. Todo esto es de alguna manera cambios que está conllevando el COVID. Por otro lado, ¿qué tenemos? La limitación y reducción de actos sociales. De repente, el 13 de marzo surge el estado de alarma y todos nos confinamos. El ser humano por naturaleza es social y necesita del otro. Y además la cultura española es una cultura donde compartimos mucho, donde somos muy afectuosos y donde necesitamos salir. Y de repente eso se ve cerrado, con lo cual eso genera pues ansiedad, un malestar, una frustración. Y ahora sí que hemos vuelto otra vez a una normalidad atípica, pero con una limitación y reducción de actos sociales, donde ya sabéis que no podemos estar más de 6, ahora tenemos el toque nocturno, que de 12 a 6 de la madrugada no podemos salir, etcétera. Y eso está repercutiendo en nuestras vidas. ¿Qué más tenemos? Pues imaginaros, hay una información continua y sistemática del COVID. Ponemos la televisión y todos los medios de comunicación nos hablan del COVID a nivel nacional. Los contagios que hay, las muertes que se están produciendo, los síntomas, la vacuna. ¿Qué pasa? Que hay una sobreinformación. Es cierto que los medios de comunicación tienen que hacerlo, porque su función es pues, comunicar, dar información, pero a veces esa sobrecomunicación, si no somos capaces de sesgar o de alguna manera mitigarla o colocarla de forma ordenada,
eso puede hacernos más daño. ¿Qué pasa? Que un menor no tiene la capacidad de ir analizando esa información y contextualizándola. Entonces puede dar lugar, como veremos más adelante, pues a miedo, a frustraciones, a inseguridades, etcétera. Por otro lado, os quería comentar también lo que está produciendo a nivel sanitario, ¿no? Pues tenemos amigos, familiares, conocidos enfermos por COVID, que en el mejor de los casos pues hay una sintomatología leve, pero otras veces pues sabemos que lleva ingresos y en el peor de los casos incluso una pérdida, ¿no? De un familiar, un amigo, un conocido. Pero esa pérdida es una pérdida bastante atípica y dolorosa. ¿Por qué? Porque no se puede producir un duelo. Cuando una persona fallece de tu entorno, un familiar, un amigo, un conocido, siempre se produce un duelo, hay una despedida, como hay un cierre, ¿no? Y es necesario para superar ese proceso de duelo. Aquí estamos teniendo un duelo sin duelo, donde ya sabéis que no pueden despedirse, que mueren, que fallecen solos, que el funeral es con 3 o 4 personas para evitar el contagio. Entonces, ese duelo sin duelo dificulta enormemente el cierre de esa etapa, de esa persona que fallece, pues sobre todo para la persona que está falleciendo sola, que imaginaros el dolor y la soledad que puede conllevar, como a los familiares el miedo, la incertidumbre y la impotencia, ¿no? De no poder hacer una despedida, acompañar a un ser querido. ¿Todo esto qué son? Pues todo esto son consecuencias y cambios, sobre todo son cambios que nos ha producido de una manera brusca la interrupción del COVID en nuestra vida. ¿Qué sucede? Que estos cambios que nos produce el COVID conlleva una serie de consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? Inseguridad, pero ahora mismo estoy hablando de toda la población en general, para luego aterrizar en nuestros menores. Inseguridades y miedos. ¿El miedo qué es? El miedo es una emoción. Es una emoción que cuando una persona tiene un estímulo amenazante, se produce la emoción de miedo y buscas una respuesta adaptativa para defenderte, para protegerte. El miedo es bueno, porque si yo voy a cruzar la calle y de repente escucho que un coche se acerca, de alguna manera me alerta, es un estímulo amenazante de puede pillarte un coche y yo modifico mi conducta, doy una respuesta adaptativa a lo que necesito en ese momento. Pero claro, cuando la emoción del miedo sube mucho, ahí es cuando es un problema, ¿no? Cuando yo constantemente vivo con miedo, cualquier estímulo lo vivo como algo amenazante, ¿no? Entonces, ahí ya no es positivo, ahí me está condicionando mi respuesta, mi desarrollo, ¿vale? Asimismo, la ansiedad, ¿qué sería? La ansiedad es la respuesta adaptativa ante determinadas situaciones y estímulos. Es cierto que la emoción del miedo va muy unida con la ansiedad, que es una respuesta adaptativa. ¿Por qué? Porque generalmente el miedo es un estímulo que me hace ajustar la respuesta y la ansiedad implica una respuesta adaptativa donde yo estoy en alerta a todos los estímulos de mi entorno y esa alerta me ayuda a irme ajustando, con lo cual es bueno porque me permite ajustarme. Pero volvemos a lo mismo. Si mis niveles de ansiedad son muy altos, yo tengo ansiedad constantemente, con lo cual ya está sobrepasando esa capacidad que me permite, los niveles de ansiedad que me permiten capacidad adaptativa. Cuando son superiores, ¿qué implica? Que yo continuamente estoy con ansiedad, ¿vale? Y ya al final soy incapaz de buscar una respuesta adaptativa a la situación que me rodea. Por otro lado, si yo estoy en una situación donde tengo miedo, tengo ansiedad, ¿por qué? Miedo por contagiarme, miedo por perder mi empleo, miedo porque no soy capaz de organizarme al cambio que me implica el COVID de una situación online de trabajo junto con otra organización de mis hijos de trabajo. ¿Qué pasa? Que mi estado de ánimo es más vulnerable, yo estoy más irritable. Pues enseguida puedo pasar de alegría a tristeza, de una forma brusca. ¿Por qué? Por esos miedos, por esas inseguridades, por ese nivel de ansiedad, ¿vale? Por supuesto, el estrés postraumático. Si yo tengo una persona a un ingreso o incluso una pérdida, como os comentaba antes, ahí tengo un estrés. ¿Por qué? Por lo que os hablaba, un duelo sin duelo. Es una situación traumática donde a mí va a ir dejando una serie de secuelas, ¿vale?
el duelo, lo que hablábamos antes, ¿no? Este duelo tan atípico que esta situación, este COVID nos está haciendo llevar a cabo y que no es nada sano psicológicamente, ¿no? Para las personas que lo tienen que vivir, porque no les permite cerrar esa etapa de su vida o una despedida ajustada, ¿vale? Desajustes en la identidad. De repente yo puedo ver pues los miedos, las inseguridades, mi pérdida de trabajo, o tengo miedo porque en mi empresa no va lo adecuadamente bien y pienso pues que me puede afectar a mí, ¿no? Los niños de repente están en el colegio, juegan con sus iguales, están siguiendo a cabo un proceso de socialización y eso se corta en los meses de confinamiento. Y ahora, con los confinamientos relativos, pues ¿qué sucede? Que se están limitando también todos los contactos sociales que tienen los niños. Entonces, eso también está implicando ese proceso de socialización, también tiene de alguna manera daños colaterales en las señas de identidad que cada uno va construyendo, sobre todo los niños pequeños, porque las señas de identidad se construyen en la infancia. Cuando ya somos más ya tienen que estar construidas y van oscilando un poco con experiencias de la vida, con las experiencias que tenemos de la vida, pero cuando somos más pequeños, en la propia infancia, se van construyendo esa base. Entonces, aquí también se puede ver de alguna manera dañada o tambaleada. Por otro lado, pues pérdidas económicas, ¿no? Lo estamos viendo, todo el tema de hostelería, la gente que se dedica o son empresarios de la hostelería o viven y se hablábamos el otro día, recuerdo con unas compañeras, ¿no? En los trabajos, en los cuales ha trabajado muchísimo la inteligencia emocional, la capacidad de manifestar nuestras emociones, de darnos un abrazo, de, de compartir, y ahora eso se está limitando, ¿no? Por el miedo al contagio. Entonces, ¿cómo vamos a ir ajustándonos, ¿no? Lo que siempre hemos fomentado y que de repente se ve parado, se ve bloqueado. Por otro lado, ¿qué dificultades tenemos? Las sanitarias, ¿no? Lo que estamos hablando, las dificultades, miedo de contagio, familiares, etcétera. Educativas, todo el cambio que ha llevado el COVID, desde el confinamiento de los 6 meses hasta ahora, la nueva organización escolar que cada centro está haciendo en su espacio para atender lo mejor a su alumnado y ajustarse a las medidas de COVID. Y por otro lado, los cambios laborales que ya he comentado. Todo esto son consecuencias del COVID. Pero ¿qué sucede? Como anteriormente, que si nosotros tenemos los menores, priori podemos decir, no, los menores no se están, bueno, no están afectados porque, bueno, ellos no tienen trabajo, ellos han estado esos 6 meses en casa y algunos incluso están contentos, ¿no? Porque decían, joder, pues qué fenomenal en casa antes que ir al colegio, no se enteran de nada, pues bueno, pues como además los menores parecía a priori que eran los que eran asintomáticos, no tenían síntomas, bueno, pues nada, muy al contrario. Los menores es la población más vulnerable, por lo que he dicho antes. Un adulto, hemos tenido ya todo el desarrollo de infancia y adolescencia y hemos generado nuestras bases para habilidades sociales, habilidades emocionales, habilidades y destrezas intelectuales. Tenemos un bagaje, tenemos una experiencia y nos va a permitir dar con mayor o menor éxito esta acción. Sin embargo, nuestros menores están en pleno desarrollo. ¿Qué implica eso? Pues que no carecen de esas habilidades sociales que nosotros tenemos, hemos adquirido por edad o por experiencia, tampoco de habilidades emocionales, tampoco de esas destrezas cognitivas, etcétera. ¿Qué sucede? Pues por eso son más vulnerables. ¿Qué ellos que manifiestan? Miedos e inseguridades. ¿Por qué? Porque muchas veces no comprenden, ¿no? El otro día me comentaba, pues una compañera me decía, es que claro, a un niño de 6 años le dijeron, mira, no puedes salir en el confinamiento porque hay un monstruo que se llama, que es un virus, que si te coge a ti o a tus familiares incluso pueden salir, incluso pueden morir. ¿Qué pasó? Que el niño, cuando le dijeron que ya podía salir al parque, diría, yo no salgo al parque, porque si está ese monstruo, me va a contagiar a mí, a algún familiar mío, y vamos a morir. Entonces, claro, no quería salir. Entonces, con esto quiero contar que quiero explicaros que de alguna manera el,
el cómo se expliquen las cosas, ¿no? O el cómo se asimilen, puede llevar a una serie de conductas en el menor y puede dar lugar a esos miedos, a esas inseguridades. Claro, si yo tengo miedo y tengo inseguridades, mi nivel de ansiedad aumenta. ¿Por qué? Porque de alguna manera mi respuesta adaptativa va a estar en alerta constantemente. Para mí, todos los estímulos van a ser amenazantes, con lo cual voy a tener un nivel de ansiedad excesivo, no dentro de lo normal, ¿vale? Dificultad de las emociones, estoy metida en casa, no estoy con mis iguales. Al final, de alguna manera se trastoca eso porque la rutina habitual de los niños de compartir, de ir al colegio, de jugar con sus iguales, de tener actividades extraescolares, se rompe. Entonces, los niños ahí tienen múltiples emociones. Pero ¿qué sucede? Como veremos más adelante, que tienen dificultad para poner nombre a esas emociones. Y muchas veces esa dificultad o esa carencia o escabilidades para manejar las emociones llevan a presentar conductas pues desajustadas, que tienen más rabietas, que lloran, que dices es que no está acatando las normas cuando siempre ha sido una niña o un niño que ha acatado normas. ¿Por qué? Porque él se siente mal a nivel emocional. Entonces hay que ir ayudándoles a que pongan, verbalicen sus emociones y ayudarles a manejarlas, ¿vale? Por otro lado, ¿qué está pasando? ¿No? Lo que hablaba antes, un proceso, se interrumpe su proceso de socialización. Yo estoy habituada a que salía al patio, jugaba, compartía, jugamos a pilla-pilla, jugábamos a baloncesto, la cantidad de juegos que se juegan en un colegio. Y de repente se acaba, y no sé por qué, desde mi proceso de socialización con iguales, que es fundamental, se empieza a eliminar, ¿vale? Y solamente mantengo con mi papá y con mi mamá. Y por otro lado, también mis abuelos, mis tíos, personas queridas, dejo de relacionarme con ellas, ¿no? Y encima me preocupo porque mis abuelos son mayores y se pueden contagiar e incluso pueden fallecer. Ahora iremos viendo cómo vamos a trabajar también esa limitación en su proceso de socialización para minimizar los resultados, las consecuencias de las que estoy hablando, ¿no? ¿Qué sucede? Hay desajustes en los horarios y rutinas de la vida, de la rutina diaria, ¿no? Sobre todo en el confinamiento. Pues imaginaros, ¿no? Los niños tenían su vida muy marcada, entraban al cole a las 9, comían, salían a las 5, tenían sus actividades extraescolares, etcétera, y de repente eso desaparece. ¿Qué sucede? Pues tienes que marcar una disciplina, una rutina en casa para intentar mantener esa estructura. En muchas ocasiones nos ha costado el desajuste de horarios y rutinas de un niño les afecta mucho más de lo que nosotros podemos pensar. ¿Por qué? Porque a ellos les da equilibrio emocional, saber lo que tienen que hacer en cada momento y saber lo que se espera de ellos. Si nosotros eliminamos esos horarios, esas rutinas, y ellos tienen todo el tiempo, que el tiempo para ellos, la noción del tiempo es diferente de un adulto, lo que puede generar es como un caos, porque efectivamente la infancia necesita, a tal hora hacemos esto y yo espero que tú hagas esto. Después hacemos lo otro, lo que marca el cole, lo que marca pues las actividades extraescolares y el día a día. Con lo cual, esos desajustes también a ellos le producen como cierta inquietud y cierto malestar, porque no saben a qué atenerse. Por otro lado, hablamos del uso excesivo de redes sociales y dispositivos electrónicos. ¿Qué pasa? Que se ha hecho un gran uso de redes sociales y dispositivos electrónicos, sobre todo en la etapa de primaria y secundaria. Un uso, yo diría, indiscriminado. ¿Qué implica el uso de dispositivos electrónicos? Un dispositivo electrónico, como puede ser una PlayStation, como puede ser una Nintendo Switch y los videojuegos que conllevan, generan conductas adictivas, ¿vale? Hay a veces que dicen los padres, no, es que es una manera de relacionarse con sus iguales, porque están conectados online en los videojuegos. Sí, ¿vale? En la sociedad que estamos ahora, tú no puedes decirle a tu hijo no tengas una PlayStation y una Nintendo, porque de alguna manera está fuera de la sociedad y estaría fuera del grupo. Y es una señal de identidad. Pero para eso estamos los padres, para hacer un control parental y un control de su uso, de su tiempo y el tipo de cosas que yo quiero y que considero que es lo más ajustado para mí. Si nosotros hacemos barra libre, donde, vale, hay videojuegos, pero no hacemos un control, no limitamos el tiempo, no compartimos incluso el videojuego con ellos, al final, ¿qué hacemos? Lo que estamos haciendo es generar una conducta adictiva a nuestros hijos. Y antes del confinamiento,
Yo recuerdo que estuve, bueno, pues en una conferencia, en un congreso, sobre el uso de las redes sociales y los dispositivos electrónicos. Y entonces comentaban allí varias personas, ¿no? Y varios expertos en el tema, que la generación Z, que son ahora mismo nuestros hijos, que son los que han nacido en la época, en la era digital, ¿no? Los dispositivos electrónicos y demás, estaban todos jugando con los videojuegos, la Nintendo, la PlayStation, etcétera. Y que efectivamente tenían notas adictivas, porque muchos juegos van por niveles. Cuanto más juego, pues más práctica tengo, más subo de nivel y entonces me va retroalimentando. Pero eso lo que está produciendo es una dependencia brutal de los videojuegos. Las consecuencias no se están viendo ahora mismo, en el 2020, pero probablemente en el 2025-2026 muchos niños de la generación Z serán adictos, ¿vale? Y tendrán un trastorno de adicción a las nuevas tecnologías. Y probablemente habrá más adicciones a las nuevas tecnologías que al consumo de drogas, ¿vale? Con lo que conlleva la limitación social. Pues si ya hablábamos de esto antes del COVID, imaginaros ahora con el COVID, donde se ha visto que ha habido un aumento excesivo de redes sociales y dispositivos electrónicos. A eso hay que añadir, ¿vale? Las situaciones de acoso y vulnerabilidad entre iguales no se podían producir en el cole, que claro, en un colegio está limitado por el profesorado, está todo muy cuidado, está todo muy marcado, muy estructurado. Si tu hijo hace uso de las redes sociales, se ha visto de una manera, pues lo que estamos hablando, sin ningún tipo de control, se ha visto que ha subido, ¿vale? El acoso escolar en plataformas, en online, ¿vale? En este confinamiento. Con lo cual es fundamental también trabajar el uso de redes sociales, hacer una vigilancia, a saber qué información cuelga vuestro hijo, cómo se maneja, cómo se relaciona, porque es un mundo complicado donde cualquier información está expuesta 24/7, es decir, 24 horas los 7 días, y es muy rápido difundirlo. Esto, masificado en el COVID, imaginaros, es una bomba. Y por otro lado, tenéis que pensar que este tipo de utilización de nuevas tecnologías y dispositivos conlleva un aumento de ansiedad, de déficit de atención y de impulsividad tremendo. Entonces, hay que ser consciente de estas consecuencias para saber lo que tenemos entre manos y ajustarlo a las necesidades, ¿vale? Bueno, continuamos. Mirar, en educación infantil, esas hemos visto que son las consecuencias que recaen en educación infantil. ¿Cómo se manifiesta esas consecuencias en educación infantil? Eso estamos viendo, son las consecuencias que el COVID va a afectar a los niños, a los menores. Pero claro, mi menor, mi hijo, mi hija, que tiene 8 años, que tiene 15 y que tiene 12, ¿cómo lo van a manifestar? Mirad, hay regresiones, ¿qué conductas puedo observar donde yo sepa que son consecuencias de la inquietud, la inquietud, del nerviosismo, etcétera? Estoy viendo que tengo me ha entrado un correo en el aula de padres. Si queréis, termino un poco la sesión y luego dejamos un tiempo para tomar todas las dudas que estáis escribiendo, porque ya he visto que me han dado dudas, ¿vale? Entonces, ¿qué conductas yo puedo ver tangibles o físicas que me lleve a que mi hijo está padeciendo las consecuencias del COVID? Pues mirad, en educación infantil, regresiones a etapas posteriores. Vemos que un niño de 5 o 6 años tiene una mayor dependencia de los adultos, demanda mucho más atención, lloriquea por nada, enseguida se enfada, está más irritable, ¿vale? Somatizaciones, se queja de dolor de tripa, de cabeza, que de alguna manera no son orgánicas, sino que sabemos detrás, cuando ya hay cabeza, la tripa y se ha descartado todo, pues puede ser la consecuencia de un malestar psicológico que lo está canalizando a través de una somatización. Mayor irritabilidad. ¿Qué significa esto? Conductas desajustadas. Pues dices, es que está más inquieto, es que me contesta, es que no acata las normas y los límites, es que pues ha lanzado algún objeto. Pues muchas veces esas conductas, si antes no estaban y de repente no aparecen, pueden ser consecuencia de ese malestar emocional que puede estar padeciendo por las consecuencias del COVID y los cambios que ha llevado en su vida, desobediencia a las normas, etcétera. Aumentan los miedos, la ansiedad, pues incluso por enfermar sus abuelos, sus padres, etc. ¿Qué más encontramos en educación infantil y primaria?
un menor rendimiento académico. Podemos observar niños que han tenido un rendimiento académico bastante bueno y vemos que están bajando su rendimiento, que que tienen pues mayor dificultad para concentrarse, para estar pues de manera más tranquilo, para focalizar la atención, pues todo eso puede estar debajo de, o sea, puede subyacer de ese malestar emocional, ¿no?, que hemos comentado al principio. La relación con sus iguales, ¿no?, que se puede, lo que hablaba antes, que se puede canalizar a través de las nuevas tecnologías. De alguna manera, estos 6 meses que está en confinamiento, he hecho un uso masivo de estos dispositivos electrónicos y de las nuevas tecnologías. Entonces, me he relacionado con mis iguales de manera online. Ahora he vuelto otra vez al cole, pero no, ya me he habituado a esa relación de manera online, con lo cual no añoro, no necesito una presencia con mis iguales, ¿no?, que eso es un peligro tremendo. Ahora lo veremos. Dificultad para manejar la información que reciben de los medios, como se hablaba al principio, ¿no? Ellos no son capaces de alguna manera en estas etapas de analizar de manera adecuada la información, o la pueden interpretar inadecuadamente, y esa interpretación desajustada pues llevan esos miedos, esas inseguridades, etcétera. Entonces hay que ayudarles a hacer un ajuste de la realidad, ¿no? Incluso podemos ver nativas a salir y a participar en actividades de ocio y tiempo libre. No me he habituado a estar en casa, tengo miedo, tengo inseguridad, tengo esa inestabilidad emocional, pues prefiero estar en mi casa y no en el contacto con los otros, pero un poco por mi tristeza, mi desánimo, etcétera. Con lo cual hay que ir trabajando esto, ¿vale? ¿Qué manifestaciones podemos encontrar en secundaria? ¿Por qué he hecho tipos de manifestaciones? Porque mirad, al igual que os hablaba antes, ¿no?, que el desarrollo evolutivo se produce generalmente de los 0 a los 16, 18 años, y que un adulto ya tiene una base para afrontar determinadas situaciones, ¿no?, por el desarrollo de su cerebro, por las experiencias y tal. No podemos, aquí tampoco podemos comparar un niño de infantil y primaria con uno de secundaria. ¿Por qué? Porque el desarrollo evolutivo de su cerebro es diferente. Entonces, la manera con la que cada uno va a manifestar conductualmente las consecuencias del COVID son diferentes, ¿no? Mirad, por ejemplo, en educación secundaria ya sabemos que estamos con niños que están en periodo de la adolescencia, con lo cual ya conocemos de antemano, ¿no?, que tienen cambios bruscos de estado de ánimo. Pues si además están sufriendo las consecuencias del COVID, estos cambios de bruscos son mucho más rápidos y más frecuentes, ¿vale? Podemos incluso encontrarnos lo mismo que en los de educación primaria, pero al nivel de educación secundaria, a nivel de su amplio desarrollo, ¿no? Dificultades para acatar las normas, conductas disruptivas, ¿no?, no querer participar en las actividades domésticas, o un rechazo a estudiar, o a saltarme la norma, ¿no?, y no acudir a la hora que tengo que volver a casa, etcétera. Podemos ver que tienen apatía, tienen aburrimiento, tienen incluso miedo de esta situación por contagiarse, pues se contagia otra persona, y sobre todo frustración y preocupación por su futuro académico. ¿Por qué? Porque imaginaros los alumnos que han hecho la EBAU de segundo de bachiller, que ha sido pues, mucho más tarde, ¿no? No ha habido, durante un tiempo estuvo totalmente sin una capacidad de modalidad presencial, luego al final creo que se instauró. Todo eso se ha visto alterado como nunca. Pues ahora los alumnos de secundaria también tienen ese miedo y frustración hacia su futuro académico, pues los que están haciendo segundo bachiller, imaginaros, ¿no? ¿Qué más? Pues se sienten incomprendidos, no escuchados, ¿vale? Conductas adictivas ya en esta edad, se pueden observar, ¿no?, que tienen dependencia de las redes sociales y de los dispositivos digitales, menor rendimiento académico, incluso podemos ver que pueden tener problemas de sueño, de higiene, desajustes en la alimentación. Se ha visto, ¿no?, también que se ha producido en los alumnos adolescentes un incremento de obesidad, o que han incrementado el peso muchos adolescentes en esta etapa de confinamiento. ¿Por qué? Porque el problema de ansiedad le llevaba muchas veces pues, a ingerir más alimentos, ¿vale? Y negativas a salir de casa y a compartir tiempo libre con sus iguales.
Una vez que hemos visto, ¿vale?, las consecuencias del COVID a nivel de la población general, a nivel de menores, y cómo esas consecuencias del COVID que recaen en los menores se manifiestan de forma conductual en educación infantil y primaria, en educación secundaria, vamos a ver cómo nosotros, desde padres, ¿vale?, desde nuestra posición de padre, podemos ayudarlos. ¿Para qué? Para ayudarles a que el COVID, que es un impacto psicológico en nuestra vida, ¿vale? ¿Qué significa, qué es un impacto psicológico? Un impacto psicológico es cuando se produce una serie de emociones y de pensamientos por una situación pues amenazante, traumática, desagradables, etcétera. Pues lo que estaba contando, ¿no? Un impacto psicológico es pues, que aparecen nuevas emociones, nuevos pensamientos a raíz de una situación dramática, desagradable o que tiene cierto impacto. ¿Qué pasa? Que ese impacto psicológico, las personas, y concretamente los menores, tenemos que ayudar a desarrollar en ellos capacidades que les permitan una respuesta adaptativa a ese impacto psicológico para que puedan continuar y adaptarse a esa nueva situación. Y además, la psicología añade que deben salir más fortalecidos. ¿Por qué? Porque eso sería la resiliencia, ¿no? Donde de alguna manera, tras un impacto psicológico, nosotros somos capaces de desarrollar pues una gestión de emociones y una respuesta adaptativa donde aprendamos a vivir en esa situación y tengamos respuestas adaptativas e inteligentes, ¿vale? ¿Eso qué nos va a hacer? Que salimos más fortalecidos para las posibles situaciones, impactos psicológicos que tengamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esta etapa infantil, como he comentado antes, es un aprendizaje y nosotros como padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a que desarrollen esas capacidades o esas habilidades sociales, emocionales e intelectuales para que sepan ajustarse a las situaciones que en un momento dado en su vida les va a tocar esos impactos psicológicos, ¿no? Y aquí os he puesto una serie de pautas para poder afrontar estas consecuencias, ¿no? Mirar, en primer lugar, yo siempre digo que es fundamental hablar, escuchar y reflexionar con nuestros hijos para facilitar la adecuada gestión de pensamientos y emociones. Cuando digo hablar no es como muchas veces estamos en el día metidos con el estrés, con el trabajo y piensas que estás dedicando tiempo a tu hijo, pero no lo estás dedicando. ¿Por qué? Porque vas con prisas, no te ajustas, etcétera. Entonces, no, lo que tenemos que hacer es sacar tiempo, un tiempo, 15 o 20 minutos diarios, ¿no?, para hablar con ellos. Pero, ¿en qué actitud? Tenemos que crear un clima de seguridad. Nos ponemos a su nivel. O sea, si es chiquitita, pues yo me pongo a su nivel donde puedo establecer contacto ocular. Si es un adolescente, pues de alguna manera también intentaría ajustarme lo más posible a su necesidad. Establecemos contacto visual. El contacto visual es fundamental. ¿Por qué? Porque te sientes escuchado, te sientes que la otra persona repara en ti, que se preocupa por ti. Y a todos eso nos beneficia. Lo que hablaba antes, está disponible sin prisas, ¿no? ¿Cuántas veces es, pero oye, cuéntamelo rápido, que es que tengo que hacer esto? Pues al final tu hijo no te gusta nada, ¿no? Y ni das esa opción a desahogo, a esa evacuación de emociones, porque lo que tenemos que hacer es que nuestros hijos nos comenten sus miedos, sus inseguridades, sus preocupaciones, su tristeza, para poner palabras, para ajustarnos a ellas y para ayudarles a buscar alternativas y que ellos vayan generando esas conductas adaptativas de que antes hablaba, ¿no? Por otro lado, digo, explica la situación adaptada a su edad y nivel madurativo. No lo mismo un niño de 4 o 5 años, donde todavía pues, ya puedes dialogar con él, ¿no? Pero la información se la tienes que dar más sesgada, más amplificada, para que él lo entienda, que un niño de 12 años, donde ya es capaz de entender y le puedes dar una información incluso con porcentajes, con datos estadísticos, cómo se contagia, etcétera, o un adolescente. Información clara o concisa, ¿vale? ¿Qué es el COVID? ¿No? Pues el COVID, imaginaros que estamos hablando con un alumno de 12 años, pues el COVID es un virus que procede de China, que se contagia fundamentalmente por el contacto
aerosoles, por el tema de contacto físico muy cercano, etcétera. Entonces, hay que dar ese tipo de información, incluso de decir cuál es la población que es la que tiene mayor predisposición para ser contagiado, para desarrollar determinados síntomas, etcétera. Aunque es cierto que dentro de nuestras medidas, porque todavía este síntoma se desconoce bastante, como ya sabéis, ¿no? Comunicar que el esfuerzo que ellos hacen, ¿no? No implica solamente un contagio para ellos, sino que favorece el no contagio a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos, a sus amigos, ¿no? Es como la generosidad que se tiene o empatizar con los otros, cuidar al prójimo, ¿no? Cuidar al ajeno. Y eso es también tener esa responsabilidad, que ellos son responsables y están comprometidos, ¿vale? ¿Qué pasa ya también? Mantener una escucha activa sin restar preocupaciones, etcétera. Os he puesto aquí un enlace, ¿vale? Que es el Colegio Oficial de Psicólogos ha elaborado un cuento que es Rosa contra el coronavirus, que es como podemos utilizar este libro tanto para alumnos de primaria como de infantil para explicar de una manera clara y sencilla qué es el coronavirus y también mitigar miedos y seguridades, porque muchas veces este alumnado no conoce qué es el coronavirus y no tiene una información clara y precisa y es lo que está generando esos virus, esos miedos, ¿vale? Con lo cual es fundamental que tengan esa información clara y concisa y precisa para evitar miedos. Por otro lado, ¿vale? Es importante, ¿no? Durante este periodo, y yo siempre lo aconsejo, a pesar de que no haya COVID, mantener ese diálogo, conversación, porque son herramientas muy útiles para la relación con nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos pueden tener conductas desajustadas o que tú observas que está más irritable, le cuesta más asumir las normas y los límites, y es porque está triste, está preocupado, y ni siquiera eres consciente de esa preocupación o de esa emoción de tristeza. Entonces, hay que sentirnos con él, ¿no? Hay que ayudar a que vaya poniendo nombre a esas emociones y cuando ya ha puesto nombre a esas emociones, vamos a buscar soluciones alternativas, ¿vale? ¿Para qué? Para mitigar esas emociones de tristeza, pues incluso de rabia, de malestar, de miedo, ¿no? Y buscar alternativas para ir ajustándose a la situación, o sea, una capacidad activa. Por otro lado, es fundamental, ¿no? Desarrollar una serie, teniendo en cuenta que ahora una de las consecuencias que lleva el COVID fundamentalmente son esos miedos, esas inseguridades, esos niveles de ansiedad que podemos ver en nuestros menores. Hay una serie de actividades que se pueden practicar con nuestros hijos y que favorecen, ¿no? A disminuir estas emociones, a canalizarlas y a establecer pues otras alternativas, ¿no? ¿Qué actividad podemos tener? Actividad de relajación. Si yo tengo mucho nivel de ansiedad, hay que bajarlo. El problema es que incluso a veces a nosotros como adultos, cuando tenemos niveles altos de ansiedad, nos cuesta bajar ese nivel, ¿no? A relajarnos. Pues imaginaos un menor tiene niveles altos de ansiedad, con lo cual es incapaz de bajarse y además está comprobado que van ascendiendo. Como no soy capaz de bajarlo, van ascendiendo. Y nosotros tenemos que ser los adultos los que tenemos que ayudar a bajarlo. Pues actividades de relajación. ¿Cómo puede ser? Respiración. Pues actividades tan sencillas como, mira, estás nervioso, vamos a relajarnos. Buscas un espacio de la cómodo, un sofá, incluso pues en su habitación en la alfombra. Nos vamos a tumbar, vamos a respirar y vamos a ver cómo nuestra se va hinchando. Y progresivamente vamos exhalando la respiración. ¿Por qué? El control de la respiración ayuda al autocontrol que nosotros tenemos de nuestra conducta. Si yo soy capaz de bajar intensidad y de controlar la respiración, voy poniendo como cimientos para favorecer el autocontrol de todas mis conductas. Otro que podemos tener, relajación, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para la relajación, para superar pues, bloqueos, superar el estrés, etcétera? Pues hay muchísimas técnicas, desde la tortuga, ¿no? Que somos tortuguitas, y entonces nos imaginamos con nuestros hijos, mira, somos tortugas. Entonces, cuando nosotros vamos en una carrera y como somos tortuguitas muy despacito, no nos vamos a preocupar porque haya otros animales que corran más deprisa. Yo voy a ir
de lo que veo, de lo que sucede a mi alrededor, de los pensamientos que yo tengo en mi cabeza, etcétera. Con lo cual, ¿qué estamos favoreciendo? La relajación, bajamos el nivel de ansiedad, ¿vale? Y optamos a una tranquilidad, un menor bloqueo, etcétera. Cuando tenemos ansiedad, nos bloqueamos emocionalmente y nuestras conductas no son ajustadas. En los menores, mucho más. Actividades de pensamiento negativo. Si yo continuamente estoy triste, estoy irritable, estoy con rabia, tenemos que favorecer a nuestros hijos un pensamiento sano, ajustado y alternativo. Pues me puedo sentar con él y decir, oye, pero a ti, ¿con qué disfrutas? ¿Qué cosas te gustan hacer? ¿No? Pues a mí me gusta desayunar contigo, mamá. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hablo, porque me haces el desayuno que me gusta y eh, me produce felicidad, me produce bienestar, me produce alegría, ¿no? Pues vamos a buscar todas aquellas cosas que te produzcan pensamientos positivos y las vamos a poner, si son mayores, ¿no? Adolescentes, pues en un diario, y si son pequeñitos lo podemos poner en un lugar. ¿Qué queremos? Que él vaya identificando las emociones más positivas y las emociones más negativas y que vaya buscando esa capacidad de adaptación y de autocontrol y esa respuesta. Emociones negativas, yo siempre digo, no hay emociones negativas ni positivas, se llaman así, pero en realidad la tristeza es una emoción que todos tenemos un momento y que la tenemos que conocer y poner nombre, porque así me ayuda a poner nombre a la alegría, ¿no? Y me ayuda a buscar una conducta adaptativa a esa tristeza para superarla y buscar una alternativa. Luego, también os he puesto cuentos para trabajar en niños y en niños de educación infantil, cuentos para trabajar el miedo, ¿no? Porque ahora pues hay miedo fundamentalmente por la situación de COVID para no contagiar. No, mantén la distancia, no te acerques, no podemos ir. Pues el amiguito del abuelo de fulanito pues ha fallecido, pues al final se genera miedo, incertidumbre. Entonces, hay que canalizarlo de manera adecuada. Y otra forma es a través de cuentos, ¿no? Pues os he puesto varios para que los leáis, lo compartáis con vuestros hijos y de alguna manera se canaliza adecuadamente la emoción del miedo. También os he puesto para educación secundaria, para adolescentes, ¿no? Que, pues igual, ¿no? Ellos también tienen miedo, pero quizás lo manifiestan de una manera diferente, como hemos visto en la etapa de educación infantil, pero también tienen esa sensación y a veces esa miedo les lleva a tener actitudes apáticas o a tener una mayor desmotivación. Si se trabaja adecuadamente podemos ayudar a nuestros hijos. En lo de compartir y hablar, ajustarnos a ello, ¿vale? Hemos dicho que tenemos que dedicar tiempo a estar con ellos, ¿no? Hay que crear un clima de confianza, crear un contacto visual, estar presentes, estar disponibles, favorecer ¿cómo me siento? Pues estoy enfadado por esto y lo he hecho. Bueno, vamos a poner a esa emoción y vamos a buscar una alternativa ajustada para ese nivel de enfado, esa emoción de enfado y de malestar, gestionarlo adecuadamente, para que tú aprendas a gestionar tus emociones y autocontrolarte, ¿vale? En todo ese proceso, yo siempre digo que es el compartir con nuestros hijos ese arte de vivir, ¿no? Y que es fundamental tener apego y vínculo con nuestros hijos, porque en la medida que nuestros hijos tengan apego y vínculo, vamos a ayudarle de manera inconsciente a generar esas competencias socioemocionales tan importantes que son para la vida. Son la gestión de emociones, el autocontrol, la resiliencia, etc. Entonces, yo siempre lo digo, es el arte de vivir, ¿no? De compartir y disfrutar y crear ese vínculo y ese apego. Que ese vínculo y ese apego es fundamental para crear esa capacidad de conducta adaptativa a estas situaciones que la vida a veces nos llevan a esta situación, ¿no? A el COVID como el día de mañana puede ser otra cosa. Actualmente yo también hablo que es fundamental para favorecer, para minimizar las consecuencias del COVID y siempre pautas de crianza positivas. ¿Por qué? Porque favorece la autoestima, porque se establece un establecimiento de normas y límites desde una actitud firme pero consensuado y con responsabilidad, por compartir tiempo con los niños y porque se establece un contacto físico, ¿no? Donde es tan necesario en la etapa de la infancia y de la adolescencia. ¿Qué pasa? Que fijaros lo que estoy diciendo. El contacto físico, con lo importante y lo necesario que es,
pero sin embargo ahora no puedes abrazar a tus amigos, no puedes abrazar a tus abuelos, tus hijos, porque los puedes contagiar, ¿no? O te puedes contagiar tú, etcétera. Sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, en nuestro núcleo familiar, con nuestros hijos, es donde tenemos que darle más abrazos, más besos y establecer ese contacto afectivo que ahora se ha eliminado por el miedo. Entonces, hay que fomentarlo. Dentro de estas pautas de crianza, yo siempre añado que el estilo educativo es el asertivo, ¿no? El estilo autoritario es negativo en la medida que se imponen las normas y los límites y la situación sin ningún tipo de razonamiento y al final tenemos hijos más sumisos o todo lo contrario, más rebeldes porque más impuesto la norma. Por otro lado, el estilo pues, negligente, ¿no? Que dejas todo, pues que decida la norma, que decida que decida que sepa lo que tiene que hacer. No, error. ¿Por qué? Porque no están maduros para decidir lo que tiene que hacer, porque ni su cerebro se ha desarrollado ni no han tenido las experiencias necesarias. Con lo cual, ¿cuál es el estilo más ajustado? El asertivo, donde te acompaño, donde te pongo las normas y los límites y te ayudo a elegir y te ayudo a acatar esas normas y límites y te ayuda a tener ese autocontrol de tus emociones, de la gestión, etcétera. Y por otro lado, también he puesto aquí esta imagen porque me parecía preciosa, ¿no? Donde una madre está dando un abrazo a un adolescente que muchas veces el adolescente es, jo, qué pesada, no me des besos, pero en el fondo lo hace, o sea, en el fondo es algo muy gratificante para ellos y me ha parecido muy significativa y muy bonita, ¿no? Por otro lado, también hay que limitar el acceso a la información. Es lo que decía al principio, una sobre información, claro, los medios de comunicación tienen que informar, si es que es su competencia, no es su deber, pero continuamente exponerte una y otra vez a todos los medios de comunicación lo que hace es pues aterrorizarlas, incluso crear estar todo el tiempo pensando sobre eso, en un sitio dicen una cosa, en otra, contrastan. Al final, bueno, pues hay que quedarnos con la información concreta, ¿no? Lo que he dicho antes. Estamos en una situación de pandemia, hay que atarnos una serie de normas, de disciplina, de formas de vida para ir superándola y que esto pase cuanto antes, ¿no? Pero no vamos a estar continuamente viendo en casa todas las noticias porque eso no, nos puede hacer daño. ¿Qué más? Mirad, luego también os decía que efectivamente pues, el COVID ha interrumpido nuestras vidas, ¿no? Y tiene una serie de cambios y consecuencias en toda la población. Estamos hablando de los menores, pero también los padres. En la medida posible, nosotros tenemos que tener cierta tranquilidad en el hogar. Es cierto que pues, ¿no? La situación laboral o otras situaciones pueden alterarnos, pero nosotros tenemos que intentar que no se viva con estrés la situación porque eso genera malestar en nuestros hijos, pues explicar la situación que se esté dando, aunque nosotros estemos excesivamente preocupados, pero no hay que transmitirlo, ¿vale? Por otro lado, os digo, favorecer las relaciones con iguales, con mis abuelos. Yo, imaginaos un niño que ha tenido mucha relación con los abuelos o con los tíos o con los primos y de repente no puedo quedar con ellos. Bueno, pues vamos a fomentar esas relaciones sociales. ¿Cómo las fomentamos? Pues a través de Teams, de videollamadas, etcétera. Pero claro, lo que os decía yo, antes, los dispositivos electrónicos y las nuevas tecnologías, como se usen mal, son horribles. Son horribles por el daño que producen, pero si se hacen un uso adecuado de ellas, son maravillosas, ¿no? Entonces, el hecho de poder hacer una videollamada donde yo vea a los abuelos y contacte físicamente con ellos y ellos me vean en el dibujo, le enseñe la nota que he sacado en examen, le enseñe que me estoy vistiendo y poniéndome el pijama, le dé un beso así, una sonrisa, pues eso compensa esa carencia que tenemos ahora de relaciones sociales, ¿no? Hay que intentar con los niños y adolescentes también jugar con ellos, ¿no? Antes os decía, es que ha habido un uso masivo de las nuevas tecnologías, ¿no? Pues hay que rescatar esos tiempos. Y me siento con ellos, pues me siento a ver, si es un adolescente, a ver una película, ¿no? Y compartirla con él. Oye, ¿y tú qué piensas? Y a reírme y a comerme unas palomitas. O si es un más pequeño, pues hago una actividad de manualidad. Además, la manualidad es fantástico porque él va haciendo y va pintando y te puede manifestar sus miedos, sus incertidumbres, su malestar, etcétera. Entonces, vamos a rescatar tiempo para compartir con ellos, pues desde unas damas, desde una película, desde un parchís, etcétera. Y les tenemos que ofrecer
que se involucren en actividades que les corresponden, ¿no? Pues por edad, tareas domésticas, etcétera. ¿Por qué? Porque a ellos les ayuda a asumir esa responsabilidad y también a crear este sentimiento de competencia. El sentimiento de competencia es la capacidad de que yo soy capaz de hacer algo, ¿no? Entonces, a través de la asunción de tareas domésticas y la colaboración en casa, estamos favoreciendo esa competencia de poder hacer cosas y soy capaz. Es cierto que a veces reniegan y no quieren tal, pero de alguna manera hay que involucrarlos porque les favorece, les ayuda y les ayuda a asumir responsabilidades tan importantes en el desarrollo, ¿vale? ¿Qué más? Actividad física, lo que os decía, ha habido un índice de obesidad en adolescentes y en niños en este periodo de confinamiento por el uso de las nuevas tecnologías, por la escasez de deporte, por la escasez de contactos físicos, salimos, andamos, pues rescatamos un tiempo, nos vamos en familia a caminar, los fines de semana a bicicleta, vamos al fútbol, que esas actividades se puedan hacer porque benefician el bienestar de los niños, el movimiento, el control, etcétera. Lo que hablaba antes, establecemos rutinas estables, favorecemos el equilibrio emocional. Imaginaros, la clase de mi hijo se confina, que yo creo que vamos a pasar todos por confinamiento, ¿no? En la situación que vivimos ahora. Ese niño necesita mantener la rutina que tenía antes, o es adolescente. Me levanto, me ducho, me visto y establezco mis periodos como si estuviera en el cole. Y como a las 2, como en el cole. Y después continúo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se desajustan las rutinas, el niño tiene desajustes a nivel alimenticio, a nivel de higiene y a nivel de todo. Vale, está Tania que quiere hablar. ¿Continúo, Tania, y luego te damos la respuesta? Vale, voy a continuar y luego te retomo tu duda, ¿vale, Tania? Bueno, y luego también practicar y fomentar las medidas de higiene con ellos, ¿no? Sobre todo la importancia de lavarse las manos, la importancia de cuando salimos a situaciones sociales es necesario mantener las distancias de seguridad, el uso de mascarilla, ¿pero por qué? Porque de alguna manera nosotros tenemos que tener la responsabilidad de evitar el contagio, ¿vale? Y la misión ellos de salvar vidas y de protegerse. Entonces, ellos deben tener esa responsabilidad. Entonces, pues podemos decir, mira, nos vamos a tal, nos lavamos las manos, 1 metro es esta distancia, cuando llega una persona hay que separarnos por el bien de los dos, etcétera. Pues esto hay que anunciarlo para que ellas lo vayan haciendo. Bueno, Tania abandonó la sesión. Pues Tania, si lo ves, escribes un correo y retomamos, ¿vale? Luego, para afrontar las consecuencias en lo que se decía antes, limitar el uso de dispositivos digitales, pues un tiempo limitado, que haya un control parental, donde de alguna manera se vigile a qué videojuego está jugando y con quién se está jugando. Porque sabéis que si no hay un control parental se pueden conectar con quien quieran, incluso con niños de otro país o con adultos que ni siquiera conoces y no sabes si son amistades que perjudican o benefician a tus hijos. Yo aquí lo que os he propuesto es una serie de recursos que facilita pues, este control parental o este uso. Mirad, hay un Internet Seguro for Kids, ¿vale? Que es de INCIBE. Os he puesto que está todo hipervinculado. Entonces, es un manual de cómo podemos manejar la situación pues lo que estamos hablando, ¿no? El uso de la PlayStation, el uso de las redes sociales, el uso de la Nintendo, las aplicaciones tan de moda que está el TikTok, como padres, ¿qué podemos hacer para mejorarlos? ¿No? Y cómo podemos asesorar a nuestros hijos. Luego también podemos acceder a la página de INCIBE, que es el Instituto Nacional de Seguridad, donde hay mucho material, ¿vale? Para asesorarnos de cómo vamos a hacer un buen uso de estas tecnologías y dispositivos con nuestros hijos. También tenemos la Oficina de Seguridad del Internauta, ¿vale? Todo esto lo podéis ir navegando y vais a ver información muy útil. Os he puesto también que este teléfono es desconocido, no lo conoce mucha gente, el teléfono 017, que es del INCIBE. Atiende a 2 tipos de consulta. Para ciudadanos, pues una protección de dispositivos, privacidad, tipo de fraudes, infecciones por virus, etcétera, y del entorno del menor, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Cómo responder ante dudas relacionadas con el uso de Internet, con la tecnología de menores, con un posible acoso o con un posible acoso de tu hijo hacia otras personas, ¿no? O inadecuado de las redes sociales. Podemos llamar y nos pueden ir asesorando, ¿no?
También os he puesto en referencia a la Agencia Estatal de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque en esa propia página hay información de cómo tenemos que actuar cuando mi hijo o mi hija, ¿vale?, ha difundido una foto o un vídeo que considero que no es adecuado y que, claro, que se está difundiendo de una velocidad exagerada por las redes sociales. Aquí nos podemos meter e incluso podemos pedir asesoramiento y nos van dando las pautas de cómo podemos eliminar ese vídeo dependiendo de dónde se aloje, ¿vale? Y por otro lado, os he puesto seguridad del menor en los medios digitales. Esto es una página web de Inteza Asegúrate Ti, que la hicieron el año pasado, no este año, perdón, en enero se aprobó desde el Ministerio de Educación e Información Profesional, donde tenéis multitud de recursos y buscadores. Entonces pone, pues imaginaros, cómo limitar el uso del teléfono móvil a mi hijo. Y entonces tenéis información y documentos. Cómo hacer un control parental ajustado, cuánto tiempo es disponible la PlayStation o qué tipo de videojuegos son disponibles. Entonces, os produce un asesoramiento para que vosotros como padres ejerzáis un control en el uso de estos dispositivos y redes sociales. Incido mucho aquí, ¿por qué? Por el aumento que ha dado del COVID y por el uso que se está haciendo por los posibles daños que va a llevar. ¿Por qué? Porque si mi hijo tiene miedo, tiene inseguridades, está vulnerable y encima pasa más tiempo con la PlayStation, lo que va a hacer es que tenga conductas más impulsivas, más problemas de atención, va a estar más irritable, etcétera. Entonces, lo único que está haciendo es acrecentar esa situación que ahora mismo está padeciendo por el COVID, ¿vale? A ver, sigo manteniendo. ¿Qué pasaría? Que hemos visto, ¿vale?, que el COVID interrumpe nuestra vida, hay unos cambios en nuestra forma de vida, consecuencias y especialmente una consecuencia para los menores, que nosotros como padres podemos ayudar pues desde hablar con ellos, dedicarle tiempo, ayudarle a verbalizar sus emociones, proponerles conductas ajustadas, mantener una rutina, mantener periodos de actividad deportiva, pautas de crianza positivas, todo lo que hemos visto. ¿Para qué? Porque lo ideal sería que a través de ese acompañamiento que vamos a hacer a nuestros hijos, ¿no?, vamos a favorecer sus competencias emocionales. ¿Qué significa competencia emocional? Que vamos a hacer a regular su emoción. Voy a identificar mis emociones y voy a saber cómo responder a cada una de ellas. Voy a controlar mi impulsividad. Voy a mejorar mi autoestima, porque en la medida que yo sea capaz de controlar mis emociones y de dar una respuesta ajustada, me siento mejor y voy a tener mayor resiliencia. Es decir, cuando yo tengo unas buenas competencias emocionales, autocontrol y gestión de la situación ante situaciones de impacto psicológico, ya sea por COVID o otra situación traumática o más desagradable, voy a tener las habilidades suficientes para sobreponerme a esa situación y responder adecuadamente a esa situación y continuar pues hacia adelante, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la resiliencia, que es fundamental, que es la capacidad de sobreponerme ante una situación o un impacto social como es el COVID, ¿cuándo se desarrolla fundamentalmente? En la infancia. ¿Cómo? Hay una parte genética, es cierto, pero muy pequeñita, por el entorno, por el acompañamiento que mis padres están haciendo en ese momento. De tal manera que os había puesto un vídeo, ¿vale? En la presentación, aquí no se ve, pero en la presentación había puesto tenemos un impacto psicológico en un cuadrito que es el COVID, me lleva a una situación donde mis emociones, mis pensamientos son nuevos, son pues de miedo, incertidumbre, etcétera, pero por otro lado tenemos que salir más reforzados por ese aprendizaje que nos lleva a esta situación. Es cierto que muchas veces, a pesar de acompañar a nuestros hijos, a pesar de estar haciendo estas pautas que hemos hablado, vemos que las situaciones de miedo, las situaciones de ansiedad, las situaciones irritables, cambios de humor, no mejoran. Pues quizás en esa situación, si vemos que no van mejorando a pesar de que estamos acompañándolos, guiándolos, hay que acudir a un profesional que nos ayude para gestionar esa situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor depende
de cómo de la situación también familiar, ¿no? Si ha habido una pérdida de un familiar, si ha tocado muy de cerca los cambios de COVID, incluso si era un niño que ya en ese momento estaba débil emocionalmente por otra situación que había tenido, ¿no? O es un adolescente. Entonces, sí que si nosotros vemos que a pesar de esa situación no mejora nuestro hijo, sí, sí que tendríamos que acudir a ayude de una manera más cercana a que vaya superando esta situación.